Dicen que las berlinas están muertas, que los SUV las han enterrado bajo toneladas de marketing, que son menos cómodas y más inseguras. No te creas nada. La física es una dictadora cruel que no atiende a modas y cuando la eficiencia es la única ley que importa, la silueta de 3 volúmenes reclama su trono. ¿Estamos ante el fin de la era del tanque urbano y el renacer del verdadero automóvil? Te prometo que este vídeo te va a interesar y a sorprender más de lo que esperabas. Bienvenidos a nuestro Garaje Hermético 2.0. Enciérrate con nosotros. Ya estamos en 2026 y este vídeo forma parte de la primera tanda de vídeos ya nacidos en 2026. Yo digo una cosa, venimos con renovados bríos, no solo para contaros historias diferentes, sino también para contaros las mismas historias que cuentan otros, pero bajo otro punto de vista. Y con muchos datos, muchos ejemplos, muchas referencias, es el nuevo Garaje Hermético. Un desafío que nos hemos propuesto, que queremos que tenga lo mejor de Garaje Hermético de antes, pero con más datos y un poco, ojo, solo un poco más incisivos. Ya sabéis, seguimos sin buscar la polémica, pero tampoco nos asusta. Si le pides a un niño de 5 años que dibuje un coche, ¿qué dibuja? No dibuja un monovolumen, ni un SUV, ni un subcoupé, ni un crossover, ni nada parecido. Dibuja un coche con 3 cajas, una para el motor, otra para las personas y una tercera para el maletero. Es decir, dibuja sencillamente una berlina, el coche por definición. Durante décadas, la berlina no fue solo una opción, era, con mayúsculas, la opción. Desde los taxis amarillos de New York hasta los vehículos oficiales de políticos, cuerpos de seguridad del Estado, pasando por los coches con los que nuestros padres no llevaban de vacaciones en los años 90 y anteriores. Sin embargo, en los últimos, yo diría que 15 años, hemos asistido a una extinción masiva, una limpieza total automotriz perpetrada por la fiebre del SUV. Os propongo un ejercicio. Vamos a dejar de mirar los anuncios de televisión y nos vamos a las mesas de diseño de los ingenieros, a los túneles de viento y a los datos de consumo real. Las berlinas no solo no han desaparecido, sino que son la mejor respuesta técnica a los problemas que la propia industria se ha creado. Hoy vamos a ver por qué el formato más clásico de un coche tiene todas las papeletas para convertirse en el formato del futuro. Y lo vamos a hacer con historia, con datos comparativos que os van a sorprender y con un análisis global del mercado. Un poco de historia. Para entender a dónde vamos, hay que saber de dónde venimos. Y la palabra berlina no viene de un departamento de marketing, proviene sencillamente de la palabra de la ciudad de Berlín. En el siglo XVII se diseñó ahí un tipo de carruaje tirado por caballos con una cabina cerrada y ventanas de vidrio suspendidas sobre 2 rieles. Era la primera vez que se priorizaba el aislamiento y la comodidad de los ocupantes. Podemos decir que el salto al automóvil moderno tiene una fecha y un nombre. La fecha 1934, el nombre Citroën Traction Avant. Hasta ese momento los coches eran altos, con estribos para subir como el que sube un carruaje o un caballo, y el Traction Avant introdujo la carrocería monocasco y la tracción delantera. Eliminó el árbol de transmisión que recorría el suelo, bajó el piso y el centro de gravedad y permitió que los pasajeros se sentasen dentro del chasis, dentro del coche y no sobre él. La berlina moderna seguramente nació ahí. Desde entonces, la evolución ha sido fascinante. 1955, Citroën DS demostró que una berlina podía ser la máquina más aerodinámica del planeta. Mientras otros hacían cajas de zapatos, Citroën hizo un coche que era una gota de agua. 1972, Mercedes-Benz W116 de la clase S definió la berlina como el estándar mundial de seguridad. El ABS llegó al mundo a través de este formato, no en un todoterreno. 1982, Audi 100, el C3 Unito, ha logrado un coeficiente aerodinámico, el CX, de 0,30 gracias a sus ventanillas enrasadas que hoy día usan todos los coches. 2012, Tesla Model S,
el punto de inflexión moderno. Elon Musk no eligió un SUV para lanzar su revolución, eligió una berlina. ¿Por qué? Porque necesitaba demostrar que un eléctrico podría viajar lejos y para eso necesitaba aerodinámica. Berlina versus SUV. Cuestión de física. Aquí entramos en el corazón del asunto, porque vivimos una era, vamos a llamarlo de eficiencia obligatoria. En un coche de combustión, si tienes la aerodinámica más o menos de un ladrillo, pues vas a gastar 1 litro más cada 100 kilómetros. Pero en un coche eléctrico, una mala aerodinámica significa no que gastes más, a lo mejor significa que no llegues a tu destino. La relación peso, potencia, aerodinámica hace que una berlina sea prácticamente imbatible. Y os quiero hablar de lo que de verdad importa en la aerodinámica, el factor SCX. Muchas marcas nos venden que sus SUV tienen un CX, que es, como sabéis, el coeficiente de penetración aerodinámica, en torno al 0,29. Es excelente, igual que el de una berlina, pero es una trampa. ¿Por qué? Porque el CX mide la bondad de la forma, pero lo que frena al coche es el SCX, que es el CX, el coeficiente, multiplicado por la superficie frontal. Para entendernos, el agujero que el coche abre en el aire. He recopilado datos de pruebas reales en autovía o autopista a 120 km por hora. Caso eléctrico, Tesla. Si comparamos un Tesla Model 3 con un Tesla Model Y con la misma batería, mismo motor y misma tecnología, y en ambos casos a 120 km/h constantes, el Model 3 consume aproximadamente entre un 15 y un 18% menos de energía. Esto equivale a 50 o 60 kilómetros extra de autonomía real gratis, solo por una carrocería más aerodinámica. Caso combustión, BMW. Vamos a enfrentar al BMW 320d, para mí una de las berlinas por excelencia, frente a un BMW X3 20d. En autopista, la berlina no solo gasta casi 1 litro menos a los 100, sino que ofrece mejores aceleraciones y velocidad punta con la misma potencia. El cementerio de los valientes. Cuidado, porque también os digo que el camino de las berlinas no ha sido un camino de rosas. ¿Por qué? Porque antes de la fiebre SUV, muchas marcas trataron de reinventar la berlina tradicional y acabaron en lo que yo he llamado, un poco poéticamente, el cementerio de los valientes. Puede ser el caso, por ejemplo, del Renault Velsatis, una berlina de lujo alta y extraña que fracasó, o del Opel Signum, que era un Vectra estirado con una trasera de compacto gigante que nadie entendió. Y sobre todo el caso del Seat Toledo de la tercera generación, para mí el peor. Una Altea con maletero añadido. Y con una anécdota que ya he contado, pero es que me hace mucha gracia, porque cuando acudí a esa presentación, un representante de la marca de Seat me dijo: hemos inventado el monovolumen de 3 volúmenes. Bueno, yo no dije mi opinión, pero el coche fue un bodrio. Estos fracasos fueron una lección y mandaron un mensaje a la industria. Si tocas esa proporción sagrada entre los volúmenes, el equilibrio se pierde. El salvavidas chino. Hay un factor que a menudo ignoramos los europeos desde Europa. Ya no somos el centro del mundo. Yo creo que el centro del mundo automovilístico, por ceñirnos a nuestro, se está desplazando, nos gusta o no, hacia China. Y eso, al final, va a ser vital para la supervivencia de las berlinas. En la cultura china, el coche es un símbolo de estatus, pero de una manera diferente a la nuestra. Allí las berlinas son sagradas. Tan sagradas que los fabricantes europeos crean versiones específicas que aquí vemos poco o nada. Las versiones L o LW, Long Wheelbase. Existen el Audi A4L, el BMW Serie 3 Li, el Mercedes Clase C L. Son berlinas compactas, estiradas unos centímetros para ganar espacio para las piernas. Gracias a que China compra millones de estos coches, las marcas alemanas siguen invirtiendo en desarrollar nuevas generaciones de berlinas. Si dependiera solo del mercado europeo o americano, el BMW Serie 3 probablemente ya habría muerto a manos del X3. Así que, si os gustan las berlinas, a lo mejor hay que dar las gracias a los ejecutivos chinos. Además, no olvidemos que fabricar una berlina sigue siendo industrialmente más barato por estos 4 motivos.
El primero, requieren menos acero y cristal y por tanto menos coste de material. Segundo, pueden usar neumáticos más pequeños y por tanto más baratos. Tercero, pueden usar suspensiones menos complejas porque no hay que controlar las inercias de un coche alto y de cerca de 2 toneladas. Y cuarto, las plataformas modulares actuales permiten fabricar una berlina y con la misma plataforma fabricar un familiar o un coupé en la misma línea de montaje, rentabilizando la inversión. Cuando la imagen importa. Hay reductos donde los SUV no han penetrado demasiado. Por ejemplo, en las flotas el porcentaje de berlinas sigue siendo muy alto. Y en los coches de representación es un terreno para las berlinas. Cuando ves las noticias y llega un primer ministro o un jefe de Estado a una cumbre, ¿en qué llega? No suelen hacerlo en un SUV, más bien en un Audi A8, en un BMW Serie 7 o en un Mercedes Clase S, por citar marcas europeas. Podríamos decir que la berlina sigue siendo un traje con corbata, mientras el SUV es un chándal. Un chándal caro, sí, de marca, sí, pero chándal. La berlina transmite seriedad y elegancia clásica. Visualmente sigue siendo la referencia de poder. Y en el mundo real, el de los trabajadores del volante, preguntad a cualquier taxista. En este mundo las berlinas siguen reinando. ¿Los motivos? Te los cuento. Boca de carga baja. No te dejan los riñones subiendo maletas a la altura de un SUV. Confort de marcha, menos balanceo en curvas, significa pasajeros menos mareados. Y coste por kilómetro, menor consumo y menor desgaste de neumáticos. El profesional compra con la cabeza, yo diría que con la calculadora, y siempre vota berlina. Los retos, psicología y baterías. No vamos a negar la realidad. Las ventas de la berlina, pues hasta el día de hoy han bajado. ¿Por qué? Vamos a hablar de dos factores. Primero, el factor psicológico. El mercado ha hablado y el cliente medio tiene miedo. Miedo a ser el pequeño. ¿Por qué? Porque en un tráfico lleno de SUV, ir sentado a ras de suelo en una berlina crea una cierta sensación de vulnerabilidad. El conductor medio quiere ver el techo del coche de delante y desandar ese camino psicológico no va a ser fácil. Y el factor técnico, el sándwich. Este es un punto de ingeniería para mí fascinante. En un coche eléctrico, la batería se pone en el suelo, entre los ejes. Es una especie de colchón de una altura de 12 a 15 centímetros de grosor. Si pones ese colchón en una berlina clásica de unos 40 metros de altura, tienes dos problemas. Primero, tus rodillas suben. Es un efecto que se llama sentarse en el suelo. Y segundo, tu cabeza tocaría el techo y para arreglarlo tienes que subir el techo. Y si subes el techo, el coche deja de parecer una berlina estilizada y se vuelve, digámoslo así, gordito. Por eso muchos de los primeros eléctricos, lo hemos comentado muchas veces, eran SUV, porque en un SUV sobra espacio vertical y puedes esconder la batería sin que se note. Ahora marcas como Audi o Porsche, en el e-tron o en el GT, hacen garajes para pies, que son agujeros en la batería para que los pasajeros traseros puedan bajar los pies y mantener una postura cómoda en un coche bajo. Es ingeniería de alto nivel para salvar la silueta de la berlina. La resistencia. ¿Quién mantiene la llama? Antes de terminar, me apetecía hacer un repaso a esos héroes que mantienen vivo el segmento. Y ojo, que aquí vamos a ver una mezcla de tradición europea, de la vieja guardia japonesa y de la nueva ola tecnológica china. Alfa Romeo. Con el Giulia en Alfa se niegan a dejar morir la emoción. Es dinámicamente, yo diría que casi mejor que cualquier competidor, con un chasis ejemplar. Ojalá el mercado valorase más este coche. Audi. Con la nueva nomenclatura en la que los impares serán de combustión, el A5 Sportback recoge el testigo, refinando una fórmula que funciona. BMW con la serie 3 y el i4. BMW ha hecho algo inteligente. El i4 es eléctrico, pero parece un coche normal, una berlina deportiva de manual. BYD. Atención aquí, el BYD Seal no es un coche chino más. Es una berlina con tecnología de baterías estructurales Cell to Body que mira a los ojos del Model 3 con una calidad que ya quisieran para sí algunos coches europeos. Citroën con el C5X, Citroën ha vuelto a su esencia, a hacer cosas raras. Es una mezcla de berlina, familiar y un poquito de altura crossover. Hyundai Kia. El Ioniq 6 es pura aerodinámica y el Kia EV6
aunque parece un crossover, tienen proporciones de shooting brake futurista. Lexus, el ES representa la resistencia premium japonesa y además cuentan con un sistema híbrido duro como una roca. Mazda, no nos olvidemos del Mazda 6 o sus sucesores, siguen apostando por el diseño codo y motores eficientes sin volverse locos con las pantallas. Mercedes-Benz tiene la gama más amplia, desde el clase C hasta el EQS. Aunque el diseño huevo de los EQ ha sido criticado, es la prueba de que buscan la eficiencia máxima contra el viento. Skoda, el Octavia y el Superb siguen siendo los reyes de la relación calidad-precio-espacio. Tesla, el Model 3 es el coche eléctrico más vendido del mundo, a ratos peleando con el Model Y. Es una prueba evidente de que si el producto es bueno y eficiente, la gente compra berlinas. Toyota, no puede faltar un gigante, el Corolla Sedán, que sigue siendo la opción racional por excelencia. Volkswagen, han matado el Passat berlina en Europa, solo queda el familiar, pero lanzan el ID.7, una berlina eléctrica enorme que intenta recuperar el trono del coche del viajante. Xiaomi lo ha nuevo a la China porque el SU7 no es una anécdota, es una declaración de guerra. Junto a marcas como XPeng con su P7, China nos está diciendo que el futuro del coche eléctrico es bajo y afilado. El futuro, todo vuelve. La moda es cíclica. Yo me acuerdo de los pantalones campana, que afortunadamente desaparecieron y ahora parece que vuelven. También me acuerdo de las chaquetas de 4 o 5 botones que ibas abotonado hasta aquí, que ahora han desaparecido y se utilizan las más bonitas para mí de 2 o 3 botones. Y es posible, aunque ahora nos parezca mentira, es posible que los usuarios y los compradores acaben cansándose de los SUV. De hecho, ya empezamos a ver una cierta fatiga visual. Todos los coches parecen iguales, bloques altos y agresivos. La diferenciación es la clave de la distinción y el lujo. Cuando todo el mundo tenga un SUV, el verdadero lujo será o es ya tener un coche bajo, afilado y elegante. Un coche que corta el viento en lugar de empujarlo. Conclusión. Quizás las berlinas han perdido la batalla del volumen masivo. Puede ser. Ya no son el coche por defecto, pero han ganado la batalla de la razón, la física y la elegancia. Mientras la autonomía eléctrica sea un problema y mientras quedes conductores que disfruten al trazar una curva, la berlina sobrevivirá. Quizás sean menos, pero serán mejores, más especializadas y tecnológicamente superiores. Coche del día. Hoy hemos elegido el Lexus ES300H. No es un coche para hacer tiempos en Nürburgring, no es un coche para presumir alerones, pero es la berlina en su máxima expresión de madurez. Híbrido autorrecargable, fiabilidad a prueba de bombas y una calidad de rodadura que supera a SUV que cuestan probablemente el doble o más. Es la compra racional de quien ya no tiene nada que demostrar a nadie. Consultorio. La pregunta de Antonio de Albacete me ha parecido francamente divertida porque nos cuenta que él duda entre un BMW Serie 3 Touring y un X3. Hace el 90% de autovía, pero su pareja insiste en que el X3 es más seguro porque es más grande y se ve todo mejor. Y me dice, ¿qué argumento le da a mi pareja? La respuesta es, dile que la física no es opinable. El X3 pesa más, esto es un dato. Tiene centro de gravedad mucho más alto, esto es otro dato. Y eso significa que en un volantazo de emergencia, pues, por ejemplo, a 120 km por hora, va a ser más fácil salvar el obstáculo en el Serie 3 Touring que en el X3. Esa sensación de seguridad de los SUV, siempre lo digo, es más una sensación que no es real, es más visual que real. Y además, tienes otro argumento, en el Touring caben la misma cantidad de equipaje y además, otro dato, vas a gastar menos. Sandro nos dice que le encantan las berlinas y que siempre ha tenido, su coche siempre ha sido una berlina, pero que le da la sensación que las más modernas, sobre todo las eléctricas, como llevan la batería debajo, pues son más altas, menos afiladas, más regordetas. La respuesta es, bueno, te lo hemos contado, Superman el sándwich. Sí te digo una cosa, mientras usemos las baterías que estamos usando ahora mismo, las de litio convencionales, esto tiene difícil solución, pero con las baterías nuevas, que son la esperanza para este problema, la batería de estado sólido, cuando lleguen, que faltan pocos años, van a ser más densas, más finas y van a permitir hacer formas distintas. Y eso va a permitir a los diseñadores volver a dibujar berlinas como las que a ti y a mí y a todos nos gustan, más bajitas y más afiladas. La elegancia volverá,
es solo cuestión de tecnología. Y llegamos al final de este vídeo. Como siempre os digo, si os ha gustado, dar un like, os leo en comentarios, me interesan mucho. Y si no os habéis suscrito, suscribíos, compartid el vídeo y si os hacéis miembro, nos ayudáis a mejorar el canal. Y nada más, os espero aquí de nuevo en nuestro Garaje Hermético 2.0. Hasta pronto.